Muy buenas, científicos apasionados. Soy Jorge y estamos de regreso con mecánica clásica, movimiento unidimensional. El objetivo de hoy es que tengamos claro lo que es el concepto de velocidad media, su diferencia con rapidez media y el concepto de velocidad instantánea y su diferencia con rapidez instantánea. Bien, aquí tenemos una gráfica que representa el movimiento unidimensional de una partícula. Para poder caracterizar dicho movimiento es requisito indispensable conocer cuál es la posición de la misma en el espacio en cualquier tiempo. Muy bien, antes de empezar a definir dichos conceptos es muy importante conocer la diferencia entre desplazamiento y distancia. El desplazamiento en física está definido de la siguiente manera. Delta X, que representa el desplazamiento, delta es la letra griega delta se utiliza en física para caracterizar que ha existido un cambio en una cantidad, ¿de acuerdo? Y está definido de la siguiente manera, que la posición final de la partícula menos la posición inicial de la partícula. Muy bien. Es decir, podemos definirlo, esto es la definición matemática, pero a nivel de lingüístico se puede definir como el cambio en la posición de la partícula en un determinado periodo de tiempo o en un intervalo de tiempo. Y ahora hablemos de distancia. La distancia es simplemente la longitud del trayecto que realiza la partícula en un determinado instante, en un intervalo temporal, ¿sí? Vamos a ver las diferencias entre las dos. Mediante un ejemplo. Imaginémonos una cancha de baloncesto, por ejemplo, ¿sí? Y en física, cuando analizamos sistemas, lo primero es situar nuestro sistema de referencia. Nuestro sistema de referencia, ¿vale? En este caso es el suelo, es la cancha, ¿sí? Y lo segundo es caracterizar nuestro origen de coordenadas, porque la posición en física está definida como la localización de una partícula respecto a un origen de coordenadas que en este caso vamos a llamar el 0, ¿vale? Es el 0, es decir, como he dicho, la posición está definida de esta manera. Por tanto, bien, imaginémonos que nosotros nos situamos en el origen de coordenadas y vamos de aquí a aquí, ¿sí? Y volvemos a la posición inicial, volvemos a la posición inicial, esto es clave, porque el desplazamiento en este caso será igual a 0, porque la posición final, o sea, la posición final menos la posición inicial, pero como la posición final es igual a la posición inicial, sí, esto será igual a 0. Esto yo creo que lo vemos claro, ¿sí? Muy bien, pero la distancia que recorremos ni mucho menos es 0, ¿vale? Porque imaginémonos que llamamos a la longitud de la cancha L. Por tanto, ¿cuál sería la distancia recorrida por nosotros? La distancia sería L, porque vamos del centro aquí y volvemos, por tanto sería L. ¿Está claro, sí? Hemos demostrado que son conceptos diferentes, es decir, que desplazamiento y distancia no son ni mucho menos lo mismo. Ahora estamos en condiciones para definir lo que es la velocidad media en física. Está definida como, y si nos fijamos, yo he situado una X. Hay que destacar que la velocidad media es una cantidad vectorial. Una cantidad vectorial, pero estamos trabajando en una dimensión, movimiento unidimensional. Por tanto, simplemente caracterizando la velocidad en qué eje estoy, de mi eje de coordenadas, no haría, haciendo esto, hace que no tenga que, o no es necesario indicar la flechita de vector, ¿vale? Porque estamos trabajando en cantidades unidimensionales. Aunque sea vectorial, es una dimensión, no hace falta. Pero es muy importante el hecho de caracterizar las cantidades si son vectores con una flechita, muy importante, lo iremos viendo. Muy bien, el vector velocidad media está definido como el ratio entre el desplazamiento y el desplazamiento que realiza la partícula en un determinado intervalo de tiempo, relacionado con un determinado intervalo de tiempo. Esta es la definición. Y gráficamente, ¿cómo podemos definir o cómo podemos representar la velocidad media? La velocidad media es simplemente la recta que une a los puntos A y B, por ejemplo. ¿Sí? Esto es una curva.
A y B, la recta que une a los dos puntos, la pendiente de dicha recta es la velocidad media entre los puntos A y B. Y, como podéis observar, si yo quiero saber la velocidad media en todo el trayecto, uniría los puntos A y F. Y la velocidad media sería negativa, algo que es posible, ya que el desplazamiento puede ser negativo. El vector de desplazamiento puede ser negativo. Muy bien, ahora que conocemos el concepto de velocidad media, hablemos del concepto de rapidez media. La rapidez media, si os fijáis no he colocado ninguna X. ¿Por qué? Porque la velocidad media, la rapidez media es una cantidad escalar, no vectorial, ¿vale? Y está definida de la siguiente manera. La distancia que recorremos entre un periodo de tiempo, o un intervalo de tiempo, t, ¿sí? Y esto nos dará un escalar, un número que debe ser siempre positivo. Es decir, la rapidez media es una cantidad escalar siempre positiva. Muy importante esto. Ahora que hemos definido y tenemos claros los conceptos, vamos a hablar de velocidad instantánea. Y para ello, nos vamos a fijar, por ejemplo, en este trocito de la curva que representa el movimiento unidimensional de nuestra partícula. En este caso AB. Muy bien. ¿Qué es la velocidad instantánea? La velocidad instantánea es un concepto revolucionario que revolucionó en su momento la ciencia, ¿de acuerdo? Y este hecho se pudo acontecer gracias a la invención del cálculus a finales del siglo XVII por los geniales Isaac Newton y Gottfried Leibniz, ¿de acuerdo? Y el concepto está en lo siguiente. Nosotros antes hemos definido la velocidad media entre dos puntos, pero ahora la clave es que yo quiero conocer cuál es la velocidad en un punto determinado. Es decir, yo quiero conocer la velocidad tan bien como puedo conocer la posición, de manera tan precisa como puedo conocer la posición. Y para ello procedemos de la siguiente manera. Yo quiero que... Es decir, el objetivo es acercar el punto B al punto A lo máximo posible. Para ello, lo que vamos es a ir acercando el punto B más y más y más y más y más y más y más. Llegará un momento en que la distancia entre los dos puntos será infinitesimal. Y en ese momento, la recta que unirá esos dos puntos será tangente a la curva que representa el movimiento unidimensional de la partícula. Por tanto, esta recta tangente a la curva será o representará la velocidad instantánea en el punto A, en este caso, porque he querido describirla. Espero que se haya entendido. Y, bueno, por si no ha quedado muy claro el concepto de velocidad media, ¿por qué? Decía, a lo mejor estáis preguntando, ¿por qué es la pendiente de la recta la velocidad media? Porque es decir, la pendiente representa el ratio de cambio entre el tiempo, bueno, en este caso entre el cambio de posición de la partícula respecto al cambio en el tiempo, ¿de acuerdo? El tiempo que pasa, ese intervalo de tiempo. Es decir, la relación entre el desplazamiento y el tiempo nos da la pendiente, que es la velocidad media, ¿vale? Para aclarar más. Muy bien, pero volviendo al concepto de velocidad instantánea. ¿Cómo definimos esto matemáticamente? Lo que acabo de explicar matemáticamente. Pues de la siguiente manera. Es decir, la velocidad instantánea se define como el límite. El límite, claro, pero el límite representa que hay una cantidad que se aproxima a un cierto valor deseado. En este caso, como estamos analizando el punto A, yo lo que deseo es que B se aproxime a lo máximo posible. Para que eso suceda, el tiempo debe aproximarse a cero. Por tanto, en este caso es el límite cuando el intervalo de tiempo se aproxima a cero, para que esa distancia sea infinitesimal, ¿de acuerdo? Vale, ¿el límite entre qué? Entre el ratio del desplazamiento y el intervalo de tiempo. El ratio entre el cambio entre el desplazamiento
y el intervalo de tiempo. Que eso será igual a que en cálculos esto se conoce, o cuando esto tiende a cero, ¿de acuerdo? Cuando el tiempo tiende a cero, significará que el desplazamiento será infinitesimal, al igual que el tiempo. Por tanto, esto en cálculos se expresa como diferencial de x respecto a diferencial de t, que esto significa la derivada de la posición respecto al tiempo, que es la definición de velocidad, y acabamos de mostrar por qué la velocidad es el cambio de posición respecto al tiempo, ¿sí? Esto espero que haya quedado claro, es muy importante este concepto. Muy bien, solo nos falta hablar de la rapidez instantánea. La rapidez instantánea es simplemente la magnitud de la velocidad instantánea, algo que no sucedía cuando hablábamos de velocidad media y velocidad instantánea. Que, vamos a poner un ejemplo, imaginemos que hemos calculado la velocidad instantánea en el punto A, ¿vale? Que está en el eje X, ¿sí? Y nos da, no sé, bueno, que el punto A, no vamos a liar, en el punto A. Y nos da menos A, ¿vale? Menos A. Pues, ¿cuál será la velocidad instantánea? Perdón, ¿cuál será la rapidez instantánea? Simplemente será A. ¿De acuerdo? La magnitud de la velocidad instantánea. Muy bien, espero que haya quedado todo muy claro. Un vídeo sencillito para empezar un tema apasionante. Nos vemos en los siguientes vídeos. Seguid trabajando y seguimos. Adiós.